dije, estuvimos charlando con Ángel Echegoyen en el espacio Ámbar de Zaragoza. Hablamos de la temporada pasada y de las novedades del 24. Los campeonatos, las expectativas, los rallies, los slalom, el karting, las licencias y de los temas, sobre todo, que nos preocupan en nuestro automovilismo aragonés. Nuestro campeón de rallies 2022, Alberto Martínez, amplía su objetivo en tierra esta temporada y disputará 4 del Nacional de Rallies, con Navaja, Zuera y Cuenca, por supuesto, entre otros. Le deseamos suerte, porque en manos ya tiene. Hoy jueves termina el plazo para reservar la revista Anuario 2023. Ya la conocéis, aunque estoy seguro que si os habéis despistado y contactáis con Arnal o Carlos Villaro, os guardarán una por 10 eurillos, ya sabéis, para pagar la imprenta. Nuestros pilotos aragoneses de karting este año tendrán 4 pruebas para el campeonato, 2 en Aragón, del Nacional, en Zuera y Motorral, y 2 en Valencia. 4, algo es algo. José Manuel Punter, con la escudería Bengala, organizará los 2 rallies que partirán de Teruel, capital, y junto que con el Rally Bajo Aragón harán que 3 de los rallies en tierras aragonesas de esta temporada se celebren en la provincia turolense. Este año toca selección de becas para el slalom, ya está organizándola la federación y se llevará a cabo en Zaragoza en el mes de marzo. Y también este año toca, por ley, elecciones a la FADA. Ante la posible no presentación del actual presidente, empieza a haber quinielas. En fin, poco movimiento en carreras que iremos supliendo con interesantes entrevistas. El jueves que viene no nos podremos ver por aquí, estamos haciendo un viaje para entrevistar gente. Os diremos dentro de 2 jueves. Un abrazo.